Ok, hoy vamos a avanzar en elementos muy importantes. Uno, la estructura básica de HTML. El segundo objetivo es ver y entender cómo usar las etiquetas de encabezado, que ya sabemos que H1 es título, H2 también es título, H3 es título, pero realmente hay una lógica por detrás y unas reglas de uso que normalmente no se dan y cometemos ciertos errores sencillitos que pueden generar de que nuestra página no pase la prueba de conformidad de la especificación. También vamos a ver cómo incorporar párrafos, el uso de placeholders, en este caso algo llamado Lorem Ipsum, que nos va a ayudar a llenar espacio mientras no tenemos contenido. Y por último, vamos a establecer cortes de línea y separación de línea visible. Dígame. Eh, ¿Hay algún tipo de app aplicación de teclas para poder escribir esa estructura así como automáticamente en el calculador? Sí hay, pero se lo recomiendo que ahorita no lo use. Escríbalo. Pues, para que Ok, se me... para que se le quede en ese momento. Ya en el segundo parcial yo les digo cuál es, porque sí hay. Hay que hacerle unas modificaciones porque usa Visual Studio Code, está bien pegado a los estándares de Microsoft y le agregan cosas que no están dentro de la especificación. Entonces, pero sí, se puede perfectamente. Hay ciertos atajos, ciertos prefijos que se usan para poder llenar esta parte. Ok, entonces, la estructura básica de un documento HTML incorpora el tipo de especificación. La especificación de HTML4 es una línea larguísima, casi de 65 68 caracteres. Si me preguntan a mí, nunca me lo aprendí. Siempre voy a buscarlo, lo tengo guardado en otro archivo para poderlo copiar y pegar, porque nunca me lo aprendí. La ventaja de la especificación HTML5 es que la hicieron facilita. Doctype HTML, punto. Luego, el contenido está encapsulado entre etiquetas de apertura HTML y etiquetas de cierre. ¿Ok? Y aquí ya vamos a hablar de términos que necesito que ustedes apunten en algún lado o se acuerden, porque ya es la terminología específica, ya es los términos adecuados. Cada vez que yo me refiera a un elemento HTML, ojo, cuando me refiero a un elemento HTML es el conjunto de etiqueta de apertura, etiqueta de cierre y el contenido. El contenido puede ser una cadena de texto o otros elementos HTML anidados. Perdón, ¿iba a preguntar algo? ¿Se puede repetir? Nuevamente, cuando yo me refiero a elemento HTML, me estoy refiriendo a la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y el contenido entre ambas. Ese contenido puede ser otros elementos HTML anidados o una cadena de texto. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, todos los elementos manejan ese mismo estándar. El head, el elemento head, el elemento HTML head, tiene la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y el contenido. ¿Ok? Hay ciertas reglas que se deben de establecer. Por ejemplo, dentro de el único contenido permitido dentro del elemento HTML es un elemento head y un elemento body. No se puede nada más. ¿Se puede obviar el head? Sí, no se recomienda. ¿Se puede obviar el elemento body? Sí, pero tampoco se recomienda porque no se ve absolutamente nada en la página. Una pantalla blanca, totalmente. O si están en modo oscuro, una pantalla negra, sin nada. Entonces, estos son los dos elementos que están dentro de HTML. Dentro del head tenemos elementos que son específicamente del contexto de configuración. Ahora, hay elementos especiales que se les conocen como elementos autocerrados. ¿Qué quiere decir esto? Son pocos, pero son elementos que no tienen etiqueta de apertura y de cierre. Solo tienen la etiqueta de apertura y un cierre al final. Ahora, en la especificación hay una fuerte discusión sobre esta pleca al final en las etiquetas autocerradas. Unos expertos dicen que sí,
que es parte de la especificación dice que las etiquetas, los elementos autocerrados deben de tener al final la estructura de cierre. Sin embargo, en pro del performance, en pro de mejorar la cantidad de datos que se van a transferir por la red, las etiquetas autocerradas se pueden obviar, la pleca, y el navegador lo puede interpretar adecuadamente. No está dentro de la especificación, pero es una práctica común. En nuestro caso, lo vamos a seguir de acuerdo a la especificación y si las etiquetas o los elementos autocerrados lo vamos a dejar con la pleca al final. ¿Listo? Sí. Listo, ya lo habré entendido. El meta es simplemente para definir la codificación. Title es lo que nosotros vemos que está en la pestaña, es el título. Antes los navegadores no tenían ese concepto de pestañas, sino que era lo que aparecía en la barra del título del window directamente, en la parte superior. Si yo tenía varias páginas, lo que tenía era varias ventanas, no pestañas. Gracias a Dios inventaron lo de las pestañas, organiza mucho mejor las cosas. Y ahorita con lo nuevo de que se pueden agrupar las pestañas en grupos, cosa más fabulosa. Ok, dentro del body podemos tener muchos elementos renderizables. Cuando hablo renderizables es porque el navegador pasa por un proceso de renderizado para dibujar la pantalla. Ok, la pantalla que ustedes ven, lo que se visualiza es el resultado de un pintado. Nosotros le llamamos renderizado. Cada página web lleva su ciclo a nivel del browser. No lo vamos a ver ahorita, pero eh, lo que nosotros visualizamos al final es el último paso, es el resultado del renderizado. Y cada cambio que se haga al DOM, que es por así decirlo, la representación en memoria de la página, esa tiene que volver a renderizarse para actualizarse en pantalla. Y eso es muy importante entenderlo cuando ya veamos elementos más dinámicos. Los primeros elementos que nosotros vamos a ver son los encabezados. Los encabezados van del H1, H2, H3, 4, 5 y 6. Cada uno tiene una forma de pintarse predeterminada según el, el navegador y el sistema operativo. Cada uno tiene su forma distinta. ¿Ok? En esos momentos no nos vamos a preocupar de cómo se ve, sino que en lo que significa. Ustedes han usado Word, ¿verdad? Levántame las manos los que han usado Microsoft Word o un procesador de palabras como Google Documents. 4, 5, 6. Ok. ¿Quién me puede decir cuál es el beneficio que yo tengo en que todos mis títulos, en vez de ponerle individualmente el tamaño de la fuente, que sea negrita y subrayada, utilice los plantillas o los elementos que aparecen en la parte de arriba de texto o formato de textos predeterminados como heading 1 o encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3? ¿Qué beneficio me trae usar ese tipo de formateo en los documentos de Word? Pues yo veo principalmente dos beneficios. El primero es que si todos tienen el mismo formato, al aplicar yo un cambio a formato, el cambio se hereda. Y el segundo beneficio que veo es que veo la tabla de contenido, pues la tabla de contenido lee todos los que tienen el mismo formato y los coloca de acuerdo al nivel jerárquico que presenta ese tipo de encabezado típico. Perfecto, exactamente eso es. Y ahí voy a resaltar la parte que usted mencionó, la palabrita muy interesante llamada jerárquico. ¿Ok? Los encabezados HTML, recuerden que les mencioné, fue elaborado en un ámbito científico. Fue diseñado para representar informes de resultados de investigación. Por tanto, tienen un fuerte, pero una fuerte influencia en cómo redactar informes. ¿Ok? Y dentro de eso surgen bastantes reglas que son reglas semánticas gramaticales.
Dentro de eso podemos establecer ciertas reglas que desde ahorita me gustaría que las apuntaran en algún lado para tenerlo dentro de sus notas. Uno, dentro de un documento HTML solo puede existir una etiqueta H1, un elemento H1. ¿Por qué? Es el título, es lo más relevante que puede haber. Entonces vamos a ponerle el H1 nuestro portales web 1, primer parcial. Ese es el título de mi documento y mi documento de eso se va a manejar. ¿Ok? Entonces, lo que sigue, al igual que un informe, como el título de mi informe es el H1, las siguientes secciones que tenemos, que son índice, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, van con el siguiente encabezado de la jerarquía. ¿Cuál sería? Ajá. En el equivalente en HTML sería el encabezado 2, el H2. ¿Ok? El H2 son como mis capítulos. Entonces voy a ponerles aquí primero representación de contenido de texto, que es lo que estamos viendo ahorita. Después vamos a ver listas ordenadas y no ordenadas. Sin embargo, este no sería ya un H3, sería un H4, ve, un H2. ¿Por qué? Es otro capítulo que vamos a ver durante clase. Lo siguiente es otro H2, que sería el tema que vamos a ver, hipervínculos y navegación. Luego vamos a seguir con otro H2. En ese caso sería multimedia, tablas, y volvemos a cambiar aquí H2, 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 formularios, contenedores semánticos. Y prácticamente ahí organicé los títulos de cada uno de los capítulos que vamos a ver en este primer parcial. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo vengo y no me gusta cómo se ve el H2, y esto lo he encontrado muchas veces y en muchos sitios, y dicen, no, no me gusta el H2, vamos a ponerle un H4. Fatal. ¿Ok? Eso es un error de jerarquía. ¿Por qué? ¿Ese H4 a qué pertenece? ¿Al capítulo de tablas? No, porque eso implica de que tiene que haber un H3 antes y un H2 antes. O sea que en este caso, si yo quiero usar el H4, tiene que ser una sección debajo de otra sección. En este caso, representación de contenido en texto. Ahorita estamos viendo encabezados. ¿Ok? Luego de eso, vamos a ver párrafos. Ahora dentro de los párrafos hay una sección específica que vamos a ver, que ahí sí podemos trabajar con H4, que sería lorem ipsum, que es algo que vamos a ver para rellenar texto. Y prácticamente ahí es donde yo les demuestro. Es bien difícil encontrar en un sitio llegar a H5 y a H6. Sí se puede, pero esos H5 y H6 yo les digo que son como por si acaso tengo un mal diseño de un documento. ¿Ok? Pero aquí ya tenemos cuatro niveles que tienen sentido lógico y en este caso establece la jerarquía. El H2 pertenece al H1, que es portales web primer parcial, es el contenido general. El H3 en este caso pertenece al H2 de representación de contenido de texto y el H3 párrafos también a representación de contenido y el lorem ipsum pertenece a la parte de párrafos en el orden jerárquico. Ya el siguiente H2 que está en la parte de abajo, listas ordenadas, es un nuevo capítulo. Entonces, para adelante, ir aumentando los H siempre hay que haber en secuencia. Siempre tiene que estar el encabezado anterior al encabezado que estoy utilizando. Para atrás, para regresar, no
hay jerarquía, no es que es como una caja de cambios, que estoy en cuarta y tengo que regresar a tercera, después a segunda y a primera. Neles. Si estoy en cuarta y voy a empezar un nuevo capítulo, puedo retroceder de un solo a H2. ¿Queda claro? Ok, veamos cómo se ve esto, que esto es bonito. Vamos a usar nuestro Go Live. Y ahí están. Como les digo, el estilo es fatal. Es lo más feo que puede haber, definitivamente. Y el estilo predeterminado lo establece el browser y el navegador web para definirlo. Ahora vamos a agregarle contenidos. Al final este es simplemente, por así decirlo, un outline, pero no tengo el contenido desarrollado. ¿Ok? Entonces, para desarrollarlo por los momentos, para poder saber las dimensiones o el espacio que va a tener, yo puedo utilizar elementos de placeholder. Vamos a ver dos cosas a la vez. Entonces, digamos que estamos viendo los párrafos, ¿ok? Y en este caso, para los encabezados necesito un párrafo que me introduzca y me haga una explicación de cada uno de los párrafos. Uno de los elementos que podemos usar se llama lorem ipsum. Solo escriban lorem, les va a aparecer una llavecita por ahí, le dan enter y les va a llenar con un montón de texto. ¿Ok? Ahí ustedes pueden venir y darle bastantes enters para que vamos a agregar un poquito más para que sea más grandecito el párrafo. Ok, lo que acabo de hacer es también nuevamente un error común. Voy a copiar este mismo párrafo, lo voy a pegar. En mi código fuente se observa que realmente yo tengo ¿cuántos párrafos? 2 párrafos. 2 párrafos, ¿ok? Vamos a ir al navegador y vamos a ver, ups, ¿cuántos párrafos me muestra el navegador? Sí, solo Ok, ¿qué es lo que sucedió? Apunte nuevamente que esta es pregunta de examen. Los browsers ignoran retornos de carro, tabuladores, espacios no significativos dentro del texto. Por eso es que HTML implica un metalenguaje o un lenguaje de marcado. ¿Ok? En inglés se llama Hypertext Markup Language. Esa es la traducción, bueno, ese es el significado de las abreviaturas de HTML. Apúntenlo. Hypertext, lo voy a escribir acá. Markup Language. Eso significa HTML. ¿Ok? Lenguaje de marcado de hipertexto. En español. Suena bien feo, así que solo le decimos HTML. ¿De acuerdo? Entonces, ese markup lo que hace es marcadores. Los marcadores en HTML son las etiquetas y las etiquetas definen cómo se debe comportar cada segmento. Entonces, como les mencionaba, los retornos de carro, los enters, los tabuladores, los espacios no significativos. ¿A qué se refiere con espacios no significativos? Aquí tengo un espacio, este es un espacio significativo. Si tengo dos, realmente tengo un espacio no significativo en ese punto. Entonces, HTML me lo va a considerar como lastre, simplemente lo va a quitar y no lo va a mostrar. Lo podemos ver ahorita. Y si tratamos de encontrar ese doble espacio, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no es significativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que simplemente no lo va a renderizar como nosotros queremos porque no está bien formado. ¿Qué debo de hacer? Debo delimitar en la etiqueta P, que por cierto Tim Berners fue una persona muy haragana, y las etiquetas se basan en la abreviación de lo que quería establecer.
¿Qué es lo que quería establecer Tim Berners-Lee con esas abreviaciones? P de párrafo, de paragraph. H1, heading 1, H1. Entonces, ese señor ha sido muy práctico en lo que hizo. Le ponemos todo eso que está poniendo, ¿verdad? Sí. Lo único es que en vez de escribirlo a mano, escriba solo lorem, le va a aparecer un... Sí, solo que me parece un texto como más chiquito. Sí, no, porque le di enter, ahí depende de qué versión. Entonces ahora ya en el navegador ustedes pueden observar que ya se delimitaron y ahora ya tengo 3 párrafos. ¿Por qué? Porque el contenido lo encapsulé entre 13 sets o 3 elementos de párrafos de HTML. ¿Queda claro? Sí, le puede enseñar su código, por favor. Ok, por mientras estamos esperando un momentito, busquen en Google cuál es el origen de Lorem Ipsum. Pero eso ahí es como la explicación, porque he visto también en menús de restaurantes que ahí sale el Lorem Ipsum. Sí, pero eso ya es un descuido garrafal, definitivamente. Entonces, pero ahorita busquen el origen. Ese Lorem Ipsum no es algo que se inventó para la web, realmente. Lo aprovechamos nosotros para seguir la tradición de generar contenido. Pero el Lorem Ipsum tiene una historia, inclusive desde que apareció la imprenta. Vamos a ver, conocimiento general. ¿Quién fue el inventor de la imprenta? Bueno, me dejó Gutenberg. ganado. Correcto, Gutenberg. Ok, dígame. Tabuladores, retornos de carros y espacios no significativos. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Ahora, viene una nueva pregunta. Posiblemente sea parte del examen o no. Pero es importante saberlo por la cuestión de el desempeño de una página. Recuerden de que, y apúntalo por ahí, nosotros buscamos 3 cosas. Lograr transmitir el mensaje. Ese es el primer objetivo de una página web. El segundo objetivo de la página web es que sea accesible. Es decir, que lo pueda disfrutar, que pueda recibir el mensaje tanto personas que están en sus capacidades completas como aquellas personas que tengan algún tipo de deficiencia o discapacidad para poderlo ver en su entorno completo. Me refiero, y ojo, personas que tienen cierta dificultad de vista, personas que tienen, inclusive que no ven. Por ejemplo, una vez para un cliente me invitó a cenar, fue muy bueno, por cierto, para darme las gracias de que su sitio fueron de los sitios que le logró aperturar un mercado que no sabía que existía. No sabía que existía una gran cantidad de personas no videntes y que estaban buscando su producto y lograron encontrar su producto porque su sitio era el único sitio que vendía ese producto que tenía la accesibilidad para poder ser navegado por elementos adecuados que utilizan los teléfonos que usan los no videntes. Hay una herramienta llamada Text to Speech. Entonces, solo con que el documento esté bien formado, esas herramientas funcionan como navajita suiza, como un reloj, los engranajes bien afinaditos. ¿Por qué? Porque el programa, al estar bien estructurado el documento, sabe qué decirle y qué opción darle a las personas. ¿Ok? Después vamos a seguir hablando de eso. El tercer objetivo, que, transmitir el mensaje. Todo sitio lo que ocupa es transmitir un mensaje, tiene un propósito. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que mi sitio es la de una aseguradora de carros, el mensaje
que debe de transmitir es asegura tu carro con nosotros. Punto. Eso es lo que debe de lograr hacer el sitio. Si el sitio no logra transmitir eso, el sitio no está bien diseñado. Puede tener los mejores Mickeys, unos bonitos sliders, unas bonitas imágenes, texto elaborado por los mejores redactores, pero si no logra transmitir de que ocupa a la persona asegurarse con ellos, no está haciendo nada. Entonces el primer objetivo es transmitir el mensaje. El segundo objetivo es que sea accesible. Hay ciertas herramientas, hay ciertas disposiciones, no las vamos a ver en clase, solo las voy a mencionar, que ayudan a que el sitio sea accesible. ¿Ok? Y el tercero es que el sitio sea performant. También de nada me sirve que el sitio sea bien bonito, que la entrada tenga un video, que la foto sea tomada por fotógrafos profesionales y retocados adecuadamente y se miran preciosas las páginas. Si para descargar la página yo tengo que esperar 10 minutos a que se termine de descargar el video y la imagen. A los 3 segundos, bueno, a los 13 segundos ya el cliente se me fue de la página. ¿Ok? Entonces el sitio debe de ser óptimo. Repito, el sitio debe de ser óptimo. Entonces, ya los tienen los tres apuntados, ¿verdad? Efectivamente. Los espacios, los tabuladores y los retornos de carros a mí me sirven como desarrollador para tener código ordenado, fácil de mantener, ¿cierto? Diga, Dijo la tercera de las... sí, que el sitio debe de ser óptimo. Ok, gracias, ingeniero. Listo. Ok, entonces, el código fuente nosotros lo manejamos tabulado, indentado, todo bien separadito, bien marcados los segmentos para poderle dar mantenimiento. En esta página ustedes lo pueden ver, es fácil entender dónde empieza algo y dónde termina algo. Pero el browser no ocupa esos espacios. Todos estos elementos que nosotros vemos aquí, si ustedes ven esos puntitos seleccionados, son espacios o en otros casos son tabuladores. Y lo que está al final son retornos de carros. Y dependiendo si está en Windows, son dos caracteres, el pkn, pkr, el retorno de carro y el fin de línea. En los que trabajan en Linux, pues, gracias a Dios, solo tienen pkn, un carácter menos. Entonces, basándonos en el tercer objetivo, que es que sea óptimo, la pregunta es, ¿el espacio y el enter toma espacio en el archivo? ¿Acumula bits en el archivo? El espacio, los caracteres de tabulador y los caracteres de espacio. Yo pensaría que sí. ¿Correcto? Es una representación. Mínimo Carácter. es un carácter, por tanto, en UTF-8 es un carácter de 8 bits. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que entre más ordenadito y bonito tenga mi código fuente y así se distribuye por la red, así tengo el montón de espacios y de retornos de carros y de espacios no significativos que simplemente me están sirviendo en acumular espacio, hacer el archivo más grande. En Portales Web 2 vamos a ver un proceso llamado minificación. ¿Ok? Ahorita no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar así, porque en este caso estamos en pro del buen diseño y el mantenimiento de las páginas. En Portales Web 2 ya nos enfocamos más en la parte del despliegue y agilidad del desarrollo. Entonces, el proceso de minificación simplemente lo que hace es eliminarme todo lo que no es necesario dentro del archivo. Y ahí me borra todos los espacios, todos los tabuladores y todos los retornos de carros. Entonces, los sitios que están minificados, si usted ve en el código fuente, solo va a haber una sola línea de código. ¿Por qué? Porque son bits menos que se traspasa por la red. Y un archivo se puede reducir fácilmente entre un 80 a un 90% solo eliminando esos caracteres. ¿Capich? Sí, señor. Eso sí ya lo sabían, ¿verdad? No, ni por cerca. Ok, ya lo saben. Y los que usamos bastantes planes de datos de teléfono, se los agradecemos mucho de que hagan los sitios minificados.
¿ok? No es lo mismo estar esperando que se descargue una página, 1 mega, a que se descargue 325K. ¿Qué significa eso? Que yo puedo descargar esa página 3 veces con lo que cargaba una no minificada. Y es exactamente el mismo contenido y el mismo material. Exceptuando por los espacios y las cosas que no veo. ¿Qué cosas va? Listo, con esto tenemos etiquetas de encabezados. Sabemos que van del H1 al H6. Tenemos etiquetas de párrafo que me permiten manejar los párrafos de un lado a otro, segmentar los contenidos de texto dentro de párrafos. Y hay algo muy importante. La mayoría de los elementos HTML pueden anidar cualquier otro elemento HTML. Hay unos que no. Yo les voy a especificar cuáles no y cuáles son los que tienen una estructura ya definida. Pero en general la mayoría de los contenedores, como el párrafo, los encabezados, los hipervínculos, su contenido puede ser cualquier otro elemento renderizable de HTML. Vamos a ver, ¿quién me encontró el origen de Lorem Ipsum? Que lo comparta. ¿Nadie? No lo buscaron, ¿verdad? Sería leído, solo lo Sí, solo lo lee. dice, el Lorem Ipsum es un texto de relleno que se originó en el siglo I antes de Cristo con la obra de Finibus Honorum et Valorum de Cicerón. Ujú. Se trata de un tratado filosófico que se divide en 5 libros. Continúo. Espéreme, ahí ya Ya no. no, ahí no suena. Eso, Tengo otro por aquí que dice que es un recurso que se basa en un texto ficticio que sirve como relleno y que se lleva utilizando desde el año 1500 y se popularizó en la década de 1960 con el lanzamiento de las hojas de Letraset que contienen pasajes de Lorem Ipsum. correcto. Ok. Eh, en efecto, hay una página que se llama, se la voy a compartir acá, Lorem Ipsum Generator, que tiene toda la data. El primer dato está bien, lo único que tenía cosas que no son ciertas. No son 5 libros, solamente es un texto, es un escrito. Y sí, se llama Finibus Bonorum de Malorum. Y sí, fue realizado por Marco Tulio Cícero, pero no fue del siglo I antes de Cristo. Fue desarrollado en el siglo XVI. Hay que tener. Pero hay que confiar en las experiencias originalmente. Ah, no, si lo preguntó en ChatGPT, olvídese. Ok, desde ahorita se los advierto. Ok. Y se los digo así con todo cariño y toda sinceridad. Y lo mismo se lo dije a mi hijo hace poquito. ChatGPT no sirve para hacerles preguntas de historias, hechos o cualquier elemento veraz que ha sucedido en la historia anterior. No sirve. ¿Por qué? Porque ChatGPT es un modelo de probabilidades. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es agarrar lo que yo escribo, mi prompt. Si yo le pregunté cuál es el origen de Lorem Ipsum en ChatGPT, él va a agarrar cada una de esas palabras, que es Lorem Ipsum y el origen, cada una de esas palabras, y esas palabras las tokenizas, les asigna un número. Y con ese número lo pasa por una fórmula matemática y genera una serie de números adicionales que pueden tener la mayor probabilidad de ser correlativos a esos números anteriores. Y después busca las palabras que corresponden a esos números y genera el texto. Por tanto, los resultados de ChatGPT es simplemente el resultado de una probabilidad matemática. Que sea verdadero o que tenga mucho sentido gramatical
Definitivamente, porque está entrenado para ser un modelo de lenguaje natural. Se lee bonito, Inge, pero no sirve para hechos en específicos. Ahora, para la parte creativa es otro cuento. Dígale, cree un poema y le va a crear un poema bien bonito basado en los temas que ustedes establecieron, porque la probabilidad de seleccionar esas palabras es la adecuada. ¿Ok? ¿Queda claro? Ah, y por cierto, no lo usen para el examen porque también les tiran cosas que no son correctas y se nota feo, bien feo. No lo podemos utilizar ni siquiera para guiar. Es que hay una cosa muy diferente que es copiar y pegar, Correcto, ni siquiera lo que le está dando el chat, y una cosa es guiar. O sea, que si yo una idea de algo, estamos de acuerdo, ¿ok? No, estamos totalmente de acuerdo. Inclusive yo uso, y se lo digo, yo uso, pero llega a un punto en donde la experiencia o el conocimiento que uno tiene sobre el dominio de lo que está desarrollando, comparado con lo que me devuelve o lo que me trata de ayudar la inteligencia artificial se queda atrás. Sin embargo, si estoy empezando algo que no conozco, sí me sirve de guía y de pauta, pero como usted lo dijo, no es el producto final. Yo tengo que validarlo, tengo que verificarlo y tengo que conocer lo que está haciendo. Haciendo otro paréntesis, hace poquito, hace como 3 semanas, Harvard sacó un estudio en la parte de tecnología en donde demuestra, bajo la entrevista de más de 10.000 desarrolladores, es una entrevista que hacen simplemente para definir las mejores prácticas que tienen los equipos de desarrollo de alto desempeño. Y una de las métricas, de las preguntas, de los criterios que analizaron es si ayudaba o no la inteligencia artificial al proceso de desarrollo. Y lo que les estoy mencionando está respaldado basado en eso. Para desarrollos de innovación, disrupción, en donde no existía algo anterior, funciona como pauta. Sin embargo, en los últimos 2 años han demostrado la cantidad elevada de incidencias de errores o de bugs generados por ahí. ¿Por qué se dio eso? La respuesta, solo copia y pegué. Claro, la inteligencia artificial generó algo que lógicamente se miraba bien, pero no era la experiencia del dominio. ¿Capicho? Ahora, que sí se usaba, el 95% de las empresas lo usan, exceptuando aquellas empresas que tienen un nivel de compliance y tienen que manejar ciertos niveles rigurosos de seguridad, no lo pueden utilizar. Lo que están haciendo ahorita es invirtiendo para generar modelos locales internos de esos aprendizajes de máquinas para poderlo utilizar. Pero hoy en día sí lo pueden usar para guía, no para copiarlo y pegarlo. Y se nota el copiado y pegado porque no funciona. se echa de ver cuando hay que fallarse y nada más copiar. Sí. Entonces, bueno, ya dicho eso, perfecto. Entonces, Lorem Ipsum fue algo que hizo una persona, un escrito para rellenar texto. Los periódicos fueron los primeros que utilizaron eso. Es más, una vez me fascinó un restaurante en que fui que tienen una copia de un boceto de una edición del New York Times que solo lo sacaron, lo distribuyeron porque se les olvidó que no habían corregido, no habían puesto el artículo correcto y les salió con el Lorem Ipsum. Está en San Marcos de Colón, por cierto, ese. No sé si todavía está ahí. Pero bonito, bonito, bonito. Ok, con esto tenemos entonces los encabezados, el párrafo. Entendemos que todos los elementos HTML tienen etiqueta de apertura, etiqueta de cierre y su contenido, exceptuando algunos especiales que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a subir al repositorio, a mi repositorio nuevamente, los cambios. Si se fijan, voy a aumentar el tamaño para que lo puedan ver. Primero voy a ver el estatus de mi repositorio. Localmente dice modifiqué un archivo. Vamos a hacer algo llamado staging. O sea, lo vamos a preparar para subirlo.
Ahora ya me sale en verde, quiere decir, este archivo sí va a estar aplicado dentro del cambio. Voy a confirmar ese cambio localmente en mi computadora. Y este es un fetch, que sería estructuras de encabezados y párrafos. Está generado y ahora, como ya lo confirmé localmente, voy a sincronizarlo en el repositorio en la nube. Ya con esto, ya ustedes pueden ver en mi repositorio, automáticamente ya se hizo una acción para actualizar la página. ¿Se acuerdan que ayer configuramos la página? Entonces, al enlace que les compartí ayer de la página, pueden verlo y pueden verlo adecuadamente. Y el repositorio también lo pueden ver. Creo que el repositorio no se los he compartido, ¿verdad? Portales web 2, portales web 1. Ok, permítame un segundo. Inge, disculpe, me retiro, Inge, ya es hora. Permiso. Propio. Solo antes de retirarse, me escribe su número de cuenta al revés, por favor. Ok, Volver al código, porfa. permítame un segundo. Primero voy con lo anterior. Es más, los pasos se los voy a escribir aquí en el chat para que los tengan. Que son los mismos. Aquí está, les dejo el código. Ok, sería git status. Para ver cómo está, git add punto para agregarlos. Git commit -m y para confirmar los cambios y git para subirlo. No es necesario el fit. Git, no, git. No, el fit es parte del texto que dejamos. Ah, sí, no, es parte del mensaje. Y eso lo vamos a hacer cada vez que hagamos una modificación. Sí, y eso les va a ayudar en algo bien interesante. En el repositorio ustedes pueden ver cada uno de los cambios y a cada uno de ellos pueden ver cuáles fueron los elementos que cambiaron. No, el git add punto, Sí, primero el git add, después el status, el commit, el último, el push. guardar. Mm. Eso sería todo, Rey. Eso sería todo.